Hermanos, buenos días. Me siento muy contento de estar en esta mañana. Yo le quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor su bendición. Señor, te queremos agradecer en esta mañana que una vez más nos permites estar aquí en tu casa, aquí contigo. Gracias porque creemos que conforme a tu promesa, Señor, estás en medio de nosotros. Y gracias porque tienes algo para nosotros. Yo te suplico que nos des un buen corazón para recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, te necesitamos muchísimo más de lo que podemos expresar. Ayúdanos a tener un corazón anhelante de vivir conforme a tu deseo. Gracias, Señor, gracias por tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años en la preparatoria había algunas materias que me gustaron mucho. Me gustó mucho la materia de historia de México. Me gustaron las matemáticas, me gustaron mucho las matemáticas. Y una de las materias que no me gustaba mucho, pero era necesario llevar, era la materia de filosofía. Tuve un maestro de filosofía, no me acuerdo de su nombre, pero era un hombre que estaba apasionado por esta materia, esta forma de pensar, y estudiaba las diferentes corrientes de pensamiento, y era de alguna manera, por así decirlo, admirador de la dialéctica. La esencia o el pensamiento central de la dialéctica es: todo cambia, nada está estático, todo cambia en todo tiempo. Y él decía, hace tiempo había una cantante, hay una cantante mundana que se llama Guadalupe Pineda. Ella cantaba una canción que decía: cambia, todo cambia y todo cambia, y la canción decía: que yo cambie no es extraño. Y este hombre era así, entonces admirador del promotor, del fundador, a lo mejor del padre de la dialéctica, que se llamó Hegel. Este hombre nació en Alemania, en una familia cristiana, en una familia próspera, en una familia pudiente. Nació Hegel, y su papá pagó los estudios con el anhelo de que su hijo llegara un día a ser pastor. Este hombre, este joven, empezó a escuchar todo tipo de pensamientos. Se enamoró de los pensamientos de Platón, de Aristóteles, y entonces él llegó un día a la conclusión de que nada puede darse sentado como un hecho completamente verídico, sino que todas las cosas al final son todos los pensamientos, incluido, decía él, los relatos bíblicos, son solamente eso, son relatos. Pero se llaman estas cosas tesis, pero alguien puede opinar en contra, y esto se llama antítesis. Se discute y se llega al final de cuentas a una síntesis, y la síntesis no es otra cosa que una nueva tesis. Ese es, al final de cuentas, el pensamiento de la dialéctica de este hombre que su papá había deseado que fuera pastor. Al final de cuentas se volvió famoso por afirmar estos pensamientos, y fue inspiración para Carlos Marx, el fundador del comunismo. Comunismo que ha traído tantos adeptos, pero también tantas desdichas, como la de mi papá, que abrazó esta filosofía y la quiso tanto que dejó a la familia, dejó a mamá, nos dejó a nosotros. Se fue con este pensamiento comunista a tratar de cambiar el mundo. Hoy mi papá debe tener como 70 años y no ha pasado nada. Fíjense que usted y yo debemos tener cuidado de no cometer el error que cometió Hegel. Debemos permanecer, hermanos, en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Creo que, fíjense que hace unos días me enteré de un vecino, compró un carro nuevecito,
como decía don Francisco, 0 millas, ¿no? Un carro nuevecito, salió de su casa y dio la vuelta, una cuadra nada más, hay un puentecito ahí por el rumbo, pasó el puente, cuando bajó el puente ya lo estaban esperando ahí los asaltantes, ahí a una cuadra de su casa, al mediodía le quitaron su vehículo nuevo. ¿Cuántos no hemos sufrido las cosas que suceden en estos días por la falta de ley, de cumplir la ley? A nuestros hijos los han asaltado ya 2 veces a cada uno, o no sé si a Melqui 3 veces. ¿Cuántas? 2 veces. Y por supuesto que no es lo que uno quiere. Hay leyes que se deben de cumplir. Hace apenas pasamos cuántas semanas de que se conmemoró el 5 de febrero, ¿verdad? Decían que le preguntaban a las nuevas generaciones, a los muchachos, ¿tú sabes por qué no va a haber clases o por qué hay suspensión de labores el 5 de febrero? Y sorprendentemente los muchachos dijeron, por el supertazón de oro. El 5 de febrero, pues es un año más de la conmemoración, o se conmemora la promulgación de la Constitución Política de México, 1917, ¿verdad? Se hicieron leyes antes de esta Constitución, si no me equivoco, en 1824 se había ya escrito una Constitución que fue corregida, se estableció la de 1917. Tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores que están legislando, tratando de perfeccionar las leyes que rigen la conducta de nuestra sociedad. Son entonces leyes imperfectas, y a veces uno escucha lo que están legislando y a veces uno piensa que hasta van al revés. No apenas a Pacquiao, que declaró en contra del homosexualismo y el lesbianismo, lo juzgaron y le quitaron patrocinios y todo. ¿Sabía usted que Pacquiao es cristiano? Pero las leyes a veces parece que van hacia atrás. No son leyes perfectas. Pero dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son todos justos. Y entonces nosotros debemos esforzarnos, hermanos, por permanecer, por conocer, por estudiar, por practicar los mandamientos de Dios en nuestra vida, para que no nos extraviemos. Fíjese por cuántos dolores, por ejemplo, está pasando la gente de Siria. Millones de personas pasando por dolores, las familias quebrantadas, porque no hay ley prácticamente, y se imponen las cosas. Nosotros aquí en México no estamos en un gobierno así, sin embargo sí necesitamos, como hombres, como mujeres, cristianos, hermanos, normarnos por lo que la palabra de Dios manda. Vamos a ver el Salmo 119. Abra su Biblia ahí, hermanos, Salmo 119, versículo 133. Dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Lo que nosotros leemos en la Biblia, hermanos, no son pensamientos, no son ideas de alguien. Dice el apóstol Pedro: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia nosotros sabemos y debemos aceptar así: la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces dice aquí: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios nos ha hablado muchas veces, decía el escritor de los Hebreos, y de muchas maneras, ¿verdad? Y hemos escuchado a tantos hermanos aquí en la iglesia que nos han compartido de la palabra del Señor, de lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Hemos escuchado también, a lo mejor en los grupos de discipulado, la exposición también que hacen nuestros hermanos líderes o en los diferentes ministerios. Dios también nos ha hablado.
Y muchas veces Dios nos habla también a través de las circunstancias que vivimos. No todos vivimos las mismas cosas al mismo tiempo. Hay veces que, como decía el pastor, por un lado la iglesia está sufriendo, por otro lado la iglesia, algunos de la iglesia se están regocijando. Cada uno vivimos experiencias diferentes, pero estamos en las manos de Dios y Dios nos va moldeando a través de las circunstancias que vivimos, hermanos. Definitivamente Dios no nos ignora, Dios nos conoce a la perfección, y las circunstancias que vivimos son maneras en las que Él nos habla también a través de su Espíritu Santo. ¿No ha sentido de repente que va a tomar alguna decisión y en su interior escucha usted, el Señor le dice, no lo hagas, no lo hagas? Y el Espíritu Santo está redarguyendo nuestro corazón. O algunos hasta en sueños, ¿verdad?, han escuchado al Señor, recibido dirección del Señor, aunque a veces también interpretamos que es el Señor y no, a lo mejor a veces son los tacos que comimos en la noche. Pero la manera más segura que nosotros tenemos, hermanos, de que Dios nos hable es su palabra. Porque a veces hay personas que ocupan un púlpito como esto y el Señor me dice, dicen algunos, ¿verdad? En algunos lugares dicen, uno dijo, el Señor me está diciendo que me entregues las llaves de tu coche. Y aquel dijo, pues ya lo debo, no importa, luego lo pagas. Parece increíble, pero suceden cosas así. Bueno, la manera más segura en la que Dios nos habla es a través de su palabra, hermanos, es a través de la Biblia. San Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor ya iba a ser arrestado, ya iba a ir a la cruz, ya iba a morir crucificado. Todo esto Él lo sabía, y antes de que fuese arrestado, Él tomó tiempo para orar por nosotros. Sabiendo que eran ya los últimos momentos, Él apartó un tiempo especial para orar por nosotros y le decía al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que la palabra del Señor persigue el propósito de santificarnos. Santificar quiere decir apartar de la palabra de Dios. Dios a través de su palabra nos habla para que nos apartemos de las cosas inmundas, de las cosas mundanas. Dios es un Dios fuerte y celoso y nos anhela para Él. Y entonces, cuando Dios habla, ¿ha visto usted algunas calcomanías que ponen ahí en los carros que dicen la oración cambia las cosas? Y es verdad, cuando Dios habla, hermanos, las cosas cambian. Si nosotros permitimos que Dios nos hable, si tenemos un corazón abierto a su palabra y permitimos que Él nos hable, va a haber cambios en nuestra vida. Vamos a poder glorificar mucho mejor a Dios. La Biblia es mucho más que un libro. Hay libros que son muy famosos, ¿verdad? Como El Quijote, que escribió Miguel de Cervantes Saavedra. Dijo este señor en su libro, es de las personas bien nacidas el ser agradecidos. ¿Y dónde estaba Miguel de Cervantes cuando escribió El Quijote? Estaba en la cárcel. Hay libros que tienen cosas buenas, hay libros que son muy malos, pero la Biblia, hermanos, no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, genera vida. Dice el libro de Génesis que dijo Dios, sea la luz, y que dice las palabras siguientes, y fue la luz. Y entonces el Señor dijo, ahora hagamos esto y esto y esto, y la palabra del Señor genera vida. Dice el libro de Romanos que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se va a llenar de fe. La palabra de Dios entonces genera fe en nuestro corazón. Cuando vino el diablo, libro de Mateo capítulo 4, a tentar al Señor Jesucristo en una primera vez, en una segunda y en una tercera vez, el Señor le respondió con palabra del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios vence al diablo. Vence al diablo. La palabra del Señor realiza milagros. ¿Cuántos milagros hay registrados en los evangelios? ¿Y cuántos milagros hemos visto nosotros en nuestras propias vidas? Hemos sido testimonios de que el Señor ha hecho. Sana heridas. Cuando sentimos mucho dolor,
La palabra del Señor viene siendo nuestra fortaleza y nuestro consuelo. La palabra del Señor derrota la tentación. La palabra del Señor nos hace prósperos. Y debemos entonces procurar, como creyentes, hermanos, alimentarnos de su palabra. ¿Qué es lo que comemos? Pues como decíamos un momentito atrás, ¿verdad? Nos gustan los tacos. Bueno, a mí me gustan los tacos. Me gustan mucho las tlayudas, hermanos. No le hace que sea chiquita, pero con el tasajo que sea más grande. Las tlayudas, las memelas, las tortas. Todo eso es muy rico, ¿verdad? Y Odi me da chayote, que toma Popeye, ¿cómo se llama? Por eso, miren, espinacas y eso, y yo les digo a mis hijos, así sinceramente, cuando Odi nos sirve esos menjurjes, les digo, no se ve muy bueno, creo que tampoco sabe muy bueno, pero es necesario y lo vamos a comer. Y ya Odi se pone contenta. Tantito se va para allá, luego lo sacamos. No, no es cierto. Si queremos ser sanos espiritualmente, si queremos ser robustos espiritualmente, es necesario que cuidemos nuestra alimentación espiritual. Otra vez, vamos a leer la palabra de Dios. No importa cuántos años tengamos de cristianos, nunca llegaremos al punto que dijo un hombre, porque lo invitamos a reunirse y me dijo, Netza, yo ya no soy para estarme reuniendo, todo eso ya lo sé. Cuidado. Vamos a leer Juan capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, eran judíos, conocían la ley, pero ahora habían creído en él. Pero de allí a ser discípulos había todavía una diferencia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Eran judíos, habían creído, pero para poder ser discípulos, dice el Señor, deben ustedes permanecer en mi palabra. Para permanecer nosotros en la palabra de Dios, una primera cosa es que debemos aceptar su autoridad. Debemos aceptar la autoridad de la palabra de Dios en nosotros, porque a veces hacemos cosas indebidas y cuando alguien, oye hermano, ¿por qué hiciste eso? Todos lo hacen. ¿No dice también el que no tranza no avanza? ¿Ha oído usted eso? Alguien dijo, ese es mi versículo preferido. No, eso no es un versículo. ¿Por qué haces eso? Siempre lo he hecho así. Así han sido mis abuelos. Así fue mi papá. Así soy yo. Siempre he sido enojón. Y cuando me enojo soy maldiciente. Y defendemos cosas equivocadas. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¡Ay, es lógico! Todo el mundo sabe, esto es lógico que se debe de hacer así. Ni lo lógico, ni la tradición, ni los asuntos culturales, ni las emociones deberían de regir nuestro proceder. ¿Por qué actuaste así? Estaba yo muy enojado. Varones, creo que nos pasa más a los varones. Nos equivocamos y nos enojamos y luego hacemos cosas equivocadas. Si alguien nos llama la atención, ¿por qué? Pues es que así me sentía en ese momento. No, hermanos, otra vez, ni las emociones, ni las razones, ni las tradiciones, ni los asuntos culturales deben regir nuestro proceder. Dice otra vez aquí, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser mis discípulos. Cuando tengamos que tomar decisiones, debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? O pedir un consejo, hermano, ¿qué dirá la Biblia respecto a esto? Y resolvamos que entonces haremos lo que la palabra del Señor está diciendo, aunque a veces no nos guste. Un hermano escribió ahí en su estado de su WhatsApp, dice, el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero luego dice, pero esto es muy difícil.
Y si es verdad, es muy difícil. Sin embargo, la palabra del Señor, no vamos a tener una versión de la Biblia así como hablábamos de la Constitución, ¿verdad? 2017, nueva Biblia. Es la misma palabra. Y dice, debes amar a los hermanos, etcétera, etcétera. Vamos a resolver. Decidamos entonces obedecer a Dios y decir, aunque a veces no lo siento así. A mí me dijeron, debes perdonar a tu papá. Y dije, yo no tengo ganas ni siento perdonar a mi papá. Pero el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Tú decides perdonar y Dios manda que perdones. Debemos, hermanos, para permanecer en la palabra de Dios, también hablamos de reconocer su autoridad, ¿verdad? Debemos asimilar su verdad. No basta solo con creer, sino debemos llenar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que podamos ser transformados, llenarnos de la palabra de Dios. Podemos entonces, para esto, recibir la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Y recibimos la palabra cuando nosotros la escuchamos y la aceptamos con una mentalidad y una actitud receptiva, positiva, porque el Señor un día habló de la parábola del sembrador, y el sembrador fue y tiró la semilla, pero hubo diferentes tipos de tierra. A veces nosotros, aquí está el hermano, la hermana que comparte la palabra y va la semilla, y cada uno de ustedes es un terreno. ¿Qué tipo de terreno será? Cuando estamos sentados allá con pensamientos que serán muy aferrados a nosotros mismos, con una mente cerrada, ¿cómo puede entrar la palabra? Y el hermano está explicando y dice esto y esto, dice la palabra de Dios. No. Fuimos hace muchos años, nos mandó el pastor a un equipo a hacer unos hoyos ahí en el terreno del hermano Serafín. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Que íbamos a cocinar unos borreguitos. Pues queríamos hacer hoyos profundos para hacer hornos, y pegábamos con la barreta, con el pico, y hasta chispas salían del terreno. Al final hicimos unos hoyos muy poco profundos porque el terreno era muy difícil. De repente venimos a la iglesia y nos sentamos allá, y la palabra no puede penetrar porque nuestro pensamiento es como esta tierra. Digan lo que digan, yo así soy. Piensen lo que piensen, así soy, así voy a vivir. Mentes cerradas. ¿Cómo puede entrar la palabra del Señor? O a veces tenemos mente superficial y somos como una tierra que poco profunda donde cae la palabra. Allá en donde nosotros vivimos, quise sembrar unos arbolitos, compré unos arbolitos, 2 laureles y 2 ficus, hice un hoyo y los sembré y los regué, hasta me acuerdo que parecía que estaba yo loco, ¿verdad? Porque hablé con los arbolitos y les dije, hago un compromiso con ustedes de 2 años de estarlos regando, y después de ahí ustedes van a crecer. Pues acabaron los 2 años y nada. ¿Qué está pasando? Y bueno, hablé con un jardinero y me dijo, ¿cómo están sembrados los árboles? Pues así es una cepa. ¿De qué profundidad? De tanto. No, dice, no, estos arbolitos necesitan un hoyo más profundo. Entonces el señor, se llama Domingo, hizo un hoyo ancho, profundo, y sacó la tierra que tenía ahí y le echó una tierra especial y lo sembró. Como quiera, la tierra no es muy buena, porque yo veo que los de Apulcingo tienen mucho menos tiempo y están el triple de altos que los que sembramos ahí. Si esta es la tierra, los arbolitos están como por aquí apenas y tienen como 4 años. La tierra poco profunda. Hay hermanos que escuchan la palabra y que son bien prontos para llevar a la práctica, y los vemos que rápido crecen, rápido se involucran en el trabajo de la iglesia. Hay hermanos de veras admirables, que no faltan a la oración, vienen de lejos, no tienen vehículo y están allí buscando al Señor. Hermanos que han permitido que la palabra entre profundamente a sus corazones y haga cambios. Otros más en esta parábola del sembrador son como una mente distraída.
no puede crecer también la semilla así. Permite que allí mismo donde sembraron, allí también hay pedazos de tronco, hay espinas, yo que sé cuántas cosas. Es como cuando usted se sienta ahí a escuchar la palabra y está usted al mismo tiempo allí, ¿verdad? 3-3 quedó el América. Le dieron un penal que no era. Y estamos pensando en cosas que no. O estamos aquí en la iglesia y estamos pensando, iremos a comer empanadas de amarillo hoy. Los hijos, me irá a dar mi papá para que vaya yo con los chavos ahorita a Plaza del Valle. O yo qué sé, cuántas cosas, ¿verdad? Mentes distraídas. Cuando sintamos, hermanos, que no estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios, hagamos un examen de nosotros mismos y preguntémonos, ¿soy humilde yo para recibir la palabra? ¿Es usted enseñable? ¿Cómo va a poder crecer? También dijimos que debemos recibirla y debemos leerla. Muchos cristianos son más fieles a leer libros cristianos o novelas, o son admiradores de Gabo, ¿verdad? De Gabriel García Márquez, y conocen todas sus novelas y yo que sé cuántos tipos de pensamiento, y leen mucho los periódicos y el Alarma y todo eso, y la Biblia casi no. A mí me gustan mucho las noticias. Creo que es señal de que ya está uno viejón, hermano. Si a usted le gustan mucho las noticias, es que también está viejón. Y a mí me gusta ver las noticias de López Dóriga, pero miren, esta semana descansó la tele porque puro papa era, ¿no? Puro papa. No hay mucha, iba a decir no hay mucha edificación, porque no hay nada de edificación, pero invertimos mucho tiempo. Estar viendo la televisión, estar leyendo tantas cosas. Hermanos, debemos de leer la palabra. Debemos tener una actitud entonces de búsqueda de la palabra de Dios. Si no es así, pues no es de sorprenderse que no crezcamos. Estamos chaparitos, como decía el hermano coreano, que era chaparitos espirituales. Dijo el apóstol Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y el conocimiento. Fíjese que yo tuve un maestro de historia ahí en la preparatoria que me reprobó porque él enseñaba que la evolución era una ciencia. Y yo le dije, no es una ciencia, es una teoría. Y las teorías tienen leyes que si pasan 100 años y no se comprueban son desechadas. Y entonces, me acuerdo del licenciado Zapilla Toro, me envió a título de suficiencia. Y entonces me comí el libro de historia y fui al examen de ¿cómo se llama? De suficiencia, los últimos recursos, pues. Hasta allá fui y saqué 10. Eran 3 jurados, mi maestro y otros 2. El maestro mío me puso 6 y los otros 2 me pusieron 10. Pero me la aprendí, ¿por qué? Porque tenía ganas de pasar esa materia y me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar. Nos hace falta definitivamente el celo, hermanos, por estudiar la palabra de Dios. Nos hace falta. A veces decimos que creemos en la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el final. Creo en toda la palabra de Dios. Nunca la hemos leído. Nunca hemos leído completa, a lo mejor, la Biblia. Debemos además, hermanos, de leer, también debemos estudiar la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Bueno, pues requerimos un cuadernito al lado de nuestra lectura, una pluma y hacer nuestras anotaciones. Qué fácil se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero con un cuadernito podemos anotar. Esa es una diferencia básica y podemos hacernos preguntas. Hay cosas que no entendemos bien. Lo que hemos dicho muchas veces, que dijo el Señor, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico sea salvo.
y uno se imagina cómo pasa ahí el camello en el ojo de una aguja. Pero usted se va a investigar, el ojo de una aguja era un arco que rodeaba la ciudad. Venían del desierto y para no dar toda la vuelta, metían a los camellos en esos arcos que estaban en la ciudad y empujaban y golpeaban el camello hasta que el camello pasaba el ojo de la aguja, y entonces evitaban dar toda la vuelta. Pero uno dice, ¿cómo pasará un camello en el ojo de una aguja? Son datos interesantes, ¿no? Deberíamos, hermanos, ayudarnos con un diccionario bíblico, con un comentario bíblico, con diferentes versiones de la Biblia, con cosas como estas que nos van a ayudar. Pero ahorita la onda, hermanos, es tener un buen celular, no sé de marcas, ¿no? Pero el que sea, a tantos que anuncian, ¿verdad? El X6, 7, quién sabe qué es muy bueno. Y tenemos uno y, híjoles, ya quiero cambiar quiero tener el nuevo, porque ese nuevo tiene esta función, y invertimos mucho en los celulares, sobre todo los muchachos, creo. Y a veces no queremos invertir en un diccionario bíblico, en un comentario, no queremos invertir. Debemos también, la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es memorizándola. Qué regalo de Dios maravilloso que tenemos, que nos ha dado aquí, ¿verdad? Para recordar. Eso es algo muy bonito. Y a veces decimos, es que yo no tengo muy buena memoria. Pero cuando llega la quincena, bien que se acuerda cuánto le deben de pagar. Hay cosas que están tan sembradas en nuestro corazón que por supuesto que las tenemos presentes. Pero cuando se trata de la Biblia, el único que se sabe ustedes, ayúdate que yo te ayudaré. Y ya esforzado más, al que madruga Dios lo ayuda. No vienen en la Biblia, hermanos. Debemos memorizar la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repitiendo. A los muchachos que están en la alabanza, que están cantando, les decimos, es importante que canten sobre las pistas para que vayan entonándose y vayan agarrando el tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Cantar. Queremos memorizar, hermanos, tenemos que repetir la palabra de Dios. Nos va a ayudar, definitivamente. Nos va a ayudar a resistir la tentación. Andamos de repente por la calle, se presenta alguna tentación ahí, usted se acuerda de Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿no? Le va a ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Qué haré? ¿Debo hacer esto o debo hacer lo otro? ¿Se acuerda usted de algún versículo bíblico? Es verdad. Nos va a ayudar a reducir la tensión y a vivir en paz. Estos días son de mucho estrés, pero la palabra de Dios sigue siendo paz para aquel que busca al Señor de corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice la misma palabra. A brindar buenos consejos. Tenemos que buscar, memorizar la palabra de Dios para tener buenos consejos. Nos va a ayudar a compartir nuestra fe con otros. Se encuentra usted un compañero de trabajo que está pasando dificultades y dice, no sé qué decirle, no sé qué palabras decirle. La palabra de Dios nos va a ayudar a dar buenos consejos a nuestra esposa, a nuestros hijos, esposas, al esposo, que también necesitamos recibir consejos. Por supuesto, nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. También debemos meditar en lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando pensamos en meditar, muchos piensan en ponerse en flor de loto, así, y luego, no, poner su mente en blanco. No, eso no es, hermanos, eso no es meditar. Meditar en la palabra de Dios es exactamente lo contrario. Ocupar nuestra mente en lo que la palabra de Dios dice. Cuando enfrentamos dificultades, bien rápido nos llenamos de preocupación. La preocupación es estar pensando en ese problema, pensando en esa deuda, pensando en esa enfermedad, pensando en esas cosas que llegan a veces a nuestra vida familiar, y estamos pensando. Eso se llama preocupación.
La solución es pensar en lo que la Biblia dice para mí. Esto dice la Biblia para mí: en el nombre de Jesús voy a vencer, soy más que vencedor. Señor, tú eres mi prosperidad, tú eres mi sanador, tú me vas a levantar. Y ocupamos nuestra mente en estar meditando lo que la palabra de Dios dice. Y andamos acá y andamos allá, y no nos pega la preocupación, pero nos sostiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Meditar en la palabra de Dios. Y por último, todo lo que hemos dicho pues no sirve de mucho si no practicamos lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que hacerlo. Si esto dice el Señor, entonces yo lo voy a hacer. Hermano, ayúdeme a orar porque yo batallo con esto. Fíjese que así me sucede, pero ayúdenme porque yo quiero hacer lo que Dios espera de mí, lo que Dios espera que yo haga. Qué bendición y cuánta diferencia hay en escuchar la palabra de Dios, en estar atendiendo a filosofías, pensamientos que los compañeros de trabajo dicen, que la misma familia que no conoce a Cristo a veces dice. Pero Dios nos llama en esta mañana, hermanos, a creer en su palabra, volver ese amor en nosotros por su palabra, buscarle con un corazón hambriento, con un corazón deseoso de ser mayormente bendecidos. Yo le voy a invitar a que estemos en pie. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Creo que definitivamente necesitamos llenarnos más de esa pasión y búsqueda, Señor, de lo que tú nos dices en tu palabra.